Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con este diplomado, el cual es perforación y voladura en minería. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho y los estaré acompañando a lo largo de todo el diplomado. Antes de comenzar, a nombre de la Cámara Latinoamericana de Energía y Minas, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento a todas las personas que nos siguen mediante la plataforma virtual. ¿Sí? Continuando con el temario, que ustedes también lo tienen, ya que se les fue enviado a sus respectivos correos. Continuando con el temario, vamos a ver lo que seguimos en el módulo 1, que son normativas e introducción. Recuerden que este temario son todo lo que es todavía, o vamos a estar todavía en lo que son temas introductivos. ¿Para qué? Porque hay personas que, si bien algunos ya manejan el tema, lo que es voladura e introducción, perforación y voladura, o ya han laborado o han visto capaz una voladura o cómo es la perforación en mina, hay personas que todavía son estudiantes o todavía no han tenido la oportunidad, ¿no? de ver o de ver en vivo, digamos, un trabajo de estos. Entonces, ahora todavía estamos en lo que es el tema de introducción, ¿sí? El día de hoy, como le decía, toca el tema de lo que es los principios en sí de la perforación, ¿no? ¿Por qué se perfora? ¿Para qué se perfora? Etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver este módulo. Y antes de comenzar, señores, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Para que puedan entender más que nada un poco lo que es la perforación. Ok, vamos a verlo y de ahí opinamos. Hola, bienvenidos al canal de perforación y tronadura. El tema de hoy, tipos de perforación. En la minería, la perforación de pozos se realiza principalmente por dos razones: la perforación de exploración y la perforación de producción. La perforación de exploración se realiza con el fin de lograr saber la composición del suelo, analizando posteriormente el material perforado, ya que este tipo de perforación entrega la representación del suelo. La perforación de producción se realiza con el fin de tener una zona en donde se pueda alojar explosivos dentro de la roca, para que mediante la detonación de estos explosivos se pueda reducir un bloque macizo de roca a pequeños fragmentos de rocas, así facilitando el carril de transporte de este material. El proceso en donde se detonan los explosivos alojados dentro de las perforaciones se llama tronadura, y debemos mencionar que son detonaciones secuenciales que permiten una buena fragmentación de la roca de acuerdo a lo que se ha planificado. Para lograr entender en forma práctica los siguientes tipos de perforación debemos saber lo siguiente. Para lograr una perforación necesitamos de una broca, ¿ya?, la cual se le aplican fuerzas mecánicas y un medio por el cual transmitir esa fuerza desde la máquina perforadora a la broca. Este componente se llama barra de perforación. Las fuerzas que se aplican a la broca son empuje, rotación, además se inyecta aire para enfriar la broca que está expuesta directamente a la roca, y también el aire se utiliza para lograr evacuar el material que se está perforando. Otro componente que se inyecta es el agua para la estabilización del pozo y el control de la polución generada en este proceso. Comprendiendo lo anterior, podemos clasificar la perforación en dos grandes ramas, que es la perforación rotativa y la perforación rotopercutora. A su vez, la perforación rotopercutora se subdivide en dos, que son la percusión en cabeza y la percusión en fondo. En la perforación rotativa, el empuje es una fuerza constante aplicada a la broca, forzándola a estar en todo momento contra el fondo del pozo, ¿ya? Y las rotaciones aplicadas pueden variar entre 130 o 80 RPM, pero todo eso va a depender del tipo de modelo de broca que pongamos y el tipo de terreno en que estemos trabajando. La circulación normal del aire y del agua
es pasando por dentro de la barra de perforación para posteriormente salir por las paredes del pozo. En la perforación rotopercutora, el empuje es en forma de percusión generado por un martillo neumático, que aprovecha el aire que se inyecta a la broca. Las rotaciones son más bien bajas y la función de la rotación es más bien ir cambiando de posición la broca, también llamada pit, para prepararla para cada percusión. El circuito del aire y del agua es igual que en la perforación rotativa, pasando por dentro de la barra y saliendo por las paredes del pozo. La percusión en cabeza y de fondo se diferencian básicamente solo en la zona en donde se genera la percusión. La percusión en cabeza se genera en un martillo neumático, en la máquina perforadora, ¿ya? Y la percusión en fondo es generada por un martillo neumático dispuesto justo sobre la broca, o bit. Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas, obviamente, pero son ampliamente utilizados en la minería. Otro sistema de perforación es el del aire reverso, y es llamado así básicamente porque el circuito que realiza el aire es inverso a la perforación normal. Es decir, el aire ingresa por las paredes del pozo, o una especie de barra con doble interior, y sale por el centro de la barra. Y se realiza de esta forma para poder recuperar en casi la totalidad del material perforado para análisis de material que se está perforando. Es por esta razón que es utilizada normalmente para la perforación de exploración. Además, podemos encontrar variantes en este tipo de variantes de perforación, tanto de rotación, rotativa y rotopercusión, en este sistema de aire reverso. Un sistema de perforación ya más especializado es la diamantina, y es utilizada exclusivamente para perforación de exploración. Consiste en una broca especial que permite perforar la roca manteniendo un trozo de roca en forma de cilindro llamado testigo. Este sistema permite cincelar la roca y extraer un trozo de roca desde el fondo para su posterior análisis, que va a ser mucho más detallado en su composición. Bueno, sin más me despido y no olviden suscribirse al canal, dejar los comentarios y dar like si les gustó este video. Bueno, señores, hemos visto este pequeño video en el cual nos explican en sí las clases de perforación, ¿no? Los principios que se debe tener en sí al momento de la perforación. No hemos visto lo que es la perforación de exploración, ¿no? Donde el que utilizan más común es el de diamantina. ¿Por qué? Porque nos facilita o nos ayuda a tener un buen o un fragmento más completo de la roca para poder hacerle los estudios o los análisis necesarios, ¿no? Granulometría, densidad, etcétera. ¿Sí? Todo nos ayuda en este caso. Entonces vamos a comenzar a señalar la perforación, los principios que tenemos que saber. No siempre en una pequeña introducción. Recordar que tanto la perforación como la voladura son una de las operaciones unitarias más importantes dentro de la actividad minera. ¿Sí? Y eso ya lo hemos visto en el video incluso. Ambos han mostrado notables avances en el campo tecnológico y metodología de ejecución. Sin embargo, los métodos y herramientas tradicionales siguen y seguirán siendo las alternativas clásicas y baratas utilizadas por el trabajador minero, ¿no? Entonces, como hemos visto, la perforación y la voladura son fundamentales dentro de la minería, ¿sí? Ahora, recuerden que la perforación, señores, sea cualquiera el método, ya sea cualquiera el método con el que se lleve a cabo, se basa en el mismo principio, o sea, en la percusión y el giro continuo de un barreno o de una broca, digamos, ¿no? De tal manera, señores, que cada giro produce un corte en la roca en diferente posición. El resultado final será la perforación de un taladro cuyo diámetro será igual al diámetro máximo del filo cortante, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar las operaciones en explotación de minos.
Vemos lo que son la explotación en mina del arranque, que sí o sí va a haber la perforación, o va a estar la perforación, ¿no? Cuando hagamos la exploración incluso, la tronadura o la voladura. Dentro del manejo de materiales tenemos el cargueo y el transporte. ¿Por qué se perfora? Se perfora para construir o elaborar los taladros, ¿no? ¿Por qué son los taladros? Lo habíamos visto ya. Pequeñas cavidades, agujeros, huecos, como quieran llamarlo, donde su único fin es alojar al explosivo. La tronadura es netamente la explosión que nosotros realizamos o que se realiza en cierto material, ¿no? ¿Para qué? Con el único objetivo de reducir en menor tamaño o reducir en menor, reducir en menor tamaño esta roca para que sea mucho más fácil su carguillo y transporte. ¿No? Las operaciones auxiliares que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser la ventilación, la fortificación, el drenaje, suministro de energía, suministro de aire, suministro de agua. Incluso el suministro de agua, como hemos visto en el video, va también dentro de la perforación, ojo, para así controlar un poco de la polución que se está generando. Imagínense cómo se hace una perforación en una minera subterránea, por ejemplo, un socavón. Es un poco más difícil, ¿no? Tratar de controlar la polución que se genera ahí. ¿Sí? Ahora, como hemos visto en el video, tenemos que tener en cuenta también qué clase de roca se está perforando o se va a perforar. ¿Sí? El proceso de arranque, señores, de un mineral de interés se inicia con la perforación, como lo hemos visto, en sí de una roca determinada. La roca posee características específicas que la hacen particular al momento de quebrarla, con la ayuda de elementos que vencen su resistencia, como lo hemos visto con una broca, por ejemplo. Como es el caso de los explosivos, también. En la naturaleza existen diferentes tipos de rocas, las cuales según su origen se pueden clasificar en ígneas, sedimentarias y metamórficas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta qué clase de roca vamos a perforar y volar, para poder así ver qué clase de broca podemos utilizar. ¿Sí? Las rocas ígneas, señores, son aquellas o son las formadas por solidificación de una mezcla fundida, denominada magma, compuesta por sustancias, en sí mayormente con sílice en estado sólido. ¿Sí? Ahora, se pueden dividir en dos grandes estas rocas ígneas, ojo, rocas intrusivas o plutónicas, que son cuando el magma no llega a la superficie en sí, y las rocas extrusivas o volcánicas, cuando el magma llega a la superficie. Tenemos también las efusivas o lavas, corriente de lava vertida sobre la superficie, y las piroclásticas o, volcanoclásticas, que son fragmentos de rocas lanzados al aire durante la erupción. Dentro de las rocas ígneas intrusivas o plutónicas, ¿no? ¿O qué cosas son? Son rocas que se forman por enfriamiento del magma dentro de la corteza terrestre y se distingue por tener cristales grandes y una matriz sin poros, como este, ¿no? El granito, el gabro, peridotita. Las rocas ígneas extrusivas o volcánicas se forman por enfriamiento del magma fuera de la corteza terrestre y se distingue por tener cristales de pequeños y una matriz porosa. Del punto de vista minero son de poca relevancia. Ojo, las rocas ígneas efusivas o lavas son aquellas que se originan, señores, a partir del enfriamiento de las corrientes de lavas vertidas sobre la superficie, ¿no? Como el basalto, andesita porfírica, etc. Ahora, las rocas ígneas piroclásticas o volcanoclásticas son las formadas al enfriarse, ¿no? Luego de que porciones de lava son lanzadas al aire durante su erupción, como la piedra Pómez, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, las rocas ígneas extrusivas o volcánicas, tenemos la andesita porfírica, que la andesita en sí, señores, es la roca ígnea que comúnmente contiene los yacimientos de cobre ubicados en nuestra cordillera de los Andes. Se pueden distinguir en ella una matriz oscura de material silicio y cristales denominados fenocristales. Por estas cualidades se denominan andesita porfírica, ¿no?
Ahora, las rocas sedimentarias son aquellas que se formaron por fenómenos de alteración, transporte y sedimentación de rocas ya formadas. Su importancia económica radica en que ayudan a formar y contener combustibles como carbón, petróleo y gas natural, así como también entregan la materia prima para la industria de la construcción como arena, grava, caliza, etcétera, ¿no? También se emplea como rocas ornamentales, se pueden subdividir en dos grandes grupos. Tenemos las rocas detríticas o clásticas, que son formadas por precipitación lenta del material transportado, y las rocas químicas o no clásticas, que en sí en la sedimentación y transporte intervienen procesos químicos. Las rocas sedimentarias detríticas o clásicas, ¿no? El proceso de sedimentación se produce por la disminución en la velocidad del agente de transporte. El sedimento se denomina détrico o clástico, ¿no? Ahí vemos unos ejemplos como la arenisca, conglomerados, la brecha, la lutita, etc. Ahora, las rocas químicas o no clásticas, en la sedimentación de formación de estas rocas juegan un papel determinante en los procesos químicos o la acumulación de restos orgánicos, ¿no? Como vemos el yeso, la caliza, ¿no? El carbón de hulla, etc. Ahora, señores, estas rocas se forman por acción de altas temperaturas y presiones a gran profundidad en la corteza terrestre, ¿sí? En los cuales van a provocar un cambio en una roca, digamos, lo preexistente ya, ¿no? Siendo ígnea, sedimentaria u otra metamórfica, ¿no? Tenemos rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas que han cambiado por presión o temperatura y van a derivar a una roca metamórfica. Ejemplo, la caliza, que es una sedimentaria, se convierte en mármol, ¿sí? Este es lo que es una piedra metamórfica, o una roca metamórfica. Ahora, las propiedades de estas rocas metamórficas son que estas rocas presentan durezas muy variadas, ojo, dependiendo de su proceso de formación. Su resistencia a la compresión van desde los 300 serpentinas hasta los 400, ¿no? Entonces, eh, la resistencia de ambos tenemos, por eso se analiza, señores, para ver qué tipo de roca tenemos y cómo es lo que vamos, y cuál es la que vamos, qué taladro vamos a utilizar o qué broca en sí vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en el mármol, que es una metamórfica que nace desde la caliza, por eso que aparece acá, ¿sí? Ahora, las características principales, ojo, ¿no? Recuerden, señores, que cada roca presenta distintas características geológicas y mecánicas específicas que determinan en definitiva la forma de fracturarla mediante explosivos industriales. Algunas propiedades de la roca son la dureza, la densidad o peso específico, la compactación y porosidad, la humedad, la textura y el fisuramiento. Todos estos propiedades son las que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí? La dureza de la roca se define, ¿no?, como la resistencia que ella, o sea, la roca va a ofrecer a ser penetrada por un elemento más duro, por lo que a mayor dureza de la roca se tendrá menor rendimiento de perforación. ¿Sí está claro? Su unidad de medida es el megapascal, el cual se determina sometiendo una muestra cilíndrica de roca, ¿sí?, a la compresión ejercida por una prensa hasta alcanzar el punto de ruptura de dicha muestra rocosa. Esta propiedad, señores, se va a clasificar según la escala de dureza de Mohs, la cual se muestra a continuación, ¿no? Acá vemos la clasificación de las rocas, la dureza según Mohs en la escala de Mohs y la resistencia a la compresión en las medidas de megapascal, ¿sí? Tenemos desde muy blanda, medio dura, dura y muy dura. 6 escalas. Ahora, lo que es densidad o peso específico, ¿no?, que se va a definir en sí, señores, como la relación entre la masa del material y su volumen, siendo un factor ampliamente usado como indicador de la dificultad con la que se rompe la roca. Se muestra a continuación la densidad de algunas rocas, ¿sí? La arcilla, el basalto, la caliza, cuarcita, diorita, granito, mármol. La compactación y porosidad, ¿no?, que en sí es la relación entre la densidad aparente, hablamos de cuando incluye los poros, y la densidad real de una roca.
mientras que la porosidad es la relación del volumen total de los orificios existentes en una roca y su volumen aparente, ¿no? Las rocas que presentan baja densidad, señores, por ende son más porosas, ojo, y tienen una menor resistencia a la trituración y son más fáciles de perforar. Es por eso que se le hace todos estos análisis también, para ver si es fácil o no es fácil de perforar. Ahora, la humedad, ¿no? Recuerden que todas las rocas, señores, poseen un grado de humedad por el agua retenida en sus poros e intersticios. El grado de humedad se calcula determinando el peso de una porción de roca en estado natural y comparándola con el peso de la misma porción de roca tratada con un proceso de secado. A mayor porcentaje de humedad en la roca, mejor el rendimiento de perforación. Pero se debe tener en cuenta al momento de elegir explosivo para romper la roca. De igual manera tenemos que tener en cuenta la textura, ¿sí? Recuerden que la textura se entiende, o en sí se entiende por textura a la apariencia de la roca dada por las características físicas de sus componentes. Estas características son principalmente el tamaño, forma y disposición de los minerales que constituyen las rocas. Esta propiedad tiene una influencia significativa en el rendimiento de la perforación. Algunos tipos de textura. Tenemos la textura tabular. Todos los cristales son de igual tamaño. La textura porfírica. Cristales grandes englobados en matriz de cristales más pequeños. Que sí es la textura de las andesitas. Textura vesicular, señores, típica de la escoria volcánica, presencia de cavidades o báculos rellenas de gas. El mejor ejemplo son la piedra pómez, por ejemplo, ¿no? La vesicular. Y tenemos también el fisuramiento, que el macizo rocoso no es una estructura sólida homogénea, ojo, posee rasgos variables entre muestras de rocas del mismo tipo. Se pueden identificar estructuras de distinto tamaño, algunos planos de fatiga, presencia de agua y otros parámetros que hacen variar su comportamiento tanto en el uso de explosivos como en la perforación de la roca en sí. Aprovechando estos planos de fracturamiento en la dirección de propagación de las ondas generadas por el explosivo. Ahora tenemos lo que es perforación, recuerden, ¿no? El concepto básico, que es agujerar una capa de material estéril por métodos mecánicos o manuales con el fin, señores, de realizar un bardeno o un taladro para hacer luego esto llenado de explosivo y fracturar la corteza terrestre, ¿no? Existen distintos métodos de perforación de rocas, ojo, diferenciados principalmente por el tipo de energía que utilizan. Hablamos de los mecánicos, térmicos, hidráulicos, etc. En minería y en obras civiles la perforación se realiza actualmente utilizando energía mecánica, ¿no? La perforación de las rocas dentro del campo de voladura es la primera operación que se realiza que tiene como finalidad, ojo, abrir unos huecos en los cuales se ha introducido una serie de cargas explosivas y sus accesorios indicadores, o iniciadores, perdón. Tenemos lo que son, según el método de perforación, o según el método mecánico de perforación, ¿no? Tenemos lo que es percusión, rotación y rotopercusión, ya lo hemos visto en el video. Tenemos los térmicos, que son soplete, dolanza térmica, plasma, fluido caliente, congelación, que no se utilizan mucho. Los más utilizados son los mecánicos actualmente. Hidráulico, chorro de agua, erosión, cavitación, ¿no? Los químicos, eléctricos, los sísmicos y los nucleares, ¿no? Pero los más utilizados son los mecánicos actualmente. Ahora, dentro de estos tipos tenemos la perforación manual, ¿sí? Que es aquella que se lleva a cabo con equipos ligeros manejados a mano por el perforista y se utiliza en el trabajo de pequeñas envergaduras donde por su dimensión no es posible utilizar una máquina, ¿no? Ese es el concepto de lo que es perforación manual. Entonces tenemos que saber reconocer dónde, también tenemos que ver el área donde estamos trabajando y qué tipo de perforación vamos a utilizar, ojo. Bueno, en lo que es la perforación mecánica, los equipos de perforación van montados sobre una estructura de tipo mecánico, la cual permite que el operador trabaje con una mayor comodidad, y esto se divide en 5. Esta se divide en 5 perforaciones. No, bueno, tenemos la perforación de banqueo, que es el mejor método para la voladura de rocas.
ya que se dispone de un frente libre para la salida y proyección del material. Perforación de avance de galerías y túneles, que se necesita abrir un hueco inicial hacia el que sale el resto de la roca fragmentada por las demás descargas. De ahí tenemos lo que es la perforación de conducción, ojo, que este término se utiliza en explotación de minería subterránea para aquellas labores donde se extrae en sí el mineral, ¿no? Y la perforación de chimeneas. En muchos proyectos de minería subterránea y de obras públicas es preciso abrir una chimenea o un bardeno largo. Fundamentos teóricos de la perforación. Tenemos que actualmente en minería el sistema de perforación más utilizado es el mecánico, lo que le decía, ¿no? Cuyos componentes principales son la perforadora, que es en sí la fuente de energía mecánica, el varillaje, el bit y el fluido del barrido, ¿no? El varillaje, que es medio de transporte de la energía, el bit, acero que ejerce la energía sobre la roca, o también puede ser la broca, ojo, ¿no? También llamado broca, y el fluido de barrido, que es que evacúa y limpia el detritus producido. Dentro de la perforación mecánica, o según el método mecánico de perforación, tenemos el método rotopercutivo y el método directopercutivo y el método rotativo, ¿no? Son los más utilizados en todos los tipos de roca, ojo, los retropercutivos, tanto si el martillo se sitúa en cabeza como en el fondo del barreno. Ya lo hemos visto más claro donde en el video, ¿no? Que es por percusión o por golpes, digámoslo directamente, ¿no? Y el rotativo se subdivide a su vez en dos grupos según la penetración. Se realiza por trituración empleando triconos o por corte utilizando bocas especiales, ¿no? A la percusión, los impactos producidos por el golpe de pistón originando unas ondas de choque que se transmiten a la boca a través del varillaje. La rotación, con este movimiento se hace girar la boca o la broca para que los impactos se produzcan sobre la roca en distintas posiciones. El empuje, para mantener en contacto, ojo, el útil de perforación con la roca, se ejerce un empuje sobre la sarta de perforación. Y el barrido, que el fluido del barrido permite extraer el detrito del fondo del barreno, ¿no? Eso ya lo hemos visto todo eso en el video. Sistema de montaje para aplicaciones subterráneas, ¿no? Son los tipos de trabajo que realizan los equipos de perforación, los sistemas de montaje. Estos pueden diferenciarse según sean para trabajo subterráneo o cielo abierto, ¿no? Tenemos jumbos para excavación de túneles, perforadora de barrenos, perforadora a largo de sistema, etcétera, ¿no? A ver. Hemos visto en lo que es el video. Ahora recuerden que según el tipo de maquinaria también, señores, puede haber una perforación manual, como lo hemos visto, ¿no? Que en lo que es la perforación manual, ojo, en lo que es la perforación manual, en este tipo de perforación, señores, vamos a utilizar equipos ligeros, ¿no? Operados por perforistas. Y recuerden que el método de lo que es la perforación manual se utiliza en trabajo de pequeña envergadura, ¿no? Por eso le decía, tenemos que saber dónde estamos laborando nosotros para poder ver o para tener en cuenta qué tipo de perforación vamos a utilizar, ¿no? En la mecanizada ya hemos visto, ¿no? Que son una perforación mecanizada donde los equipos van montados sobre estructuras llamadas orugas también, ¿sí? Donde el operador tiene mayor facilidad de controlar en forma cómoda todos los parámetros de perforación. ¿Sí? Bueno, señor, entonces espero que este módulo haya sido de su agrado y de atención. Ya vamos a venir con los módulos más fuertes, con los módulos siguientes, para que podamos en sí entender un poco lo que es este diplomado, ¿no? De lo que es voladura, o en lo que es netamente lo que es la voladura, netamente lo que es el diseño de la perforación, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos viendo en las siguientes clases, señores. Muchas gracias por su atención. Permiso.